Hay una pregunta sobre Jesús que llevo años cargando y que ninguna lectura ha terminado de resolver. No es una pregunta sobre la resurrección, ni sobre la naturaleza de su divinidad, ni sobre los evangelios apócrifos. Es una pregunta mucho más sencilla en su formulación y mucho más desconcertante en sus implicaciones. ¿Por qué este hombre, que cambió el mundo más que cualquier otro ser humano en la historia registrada, no dejó ni una sola línea escrita de su puño y letra? La devoción religiosa tiende a saltar esta pregunta. El escepticismo académico también. Cada uno por razones diferentes, pero con el mismo resultado. La pregunta permanece sin examinarse con la atención que merece. Y cuando uno se sienta con ella el tiempo suficiente, lo que emerge no es una respuesta simple, sino algo que ilumina aspectos de lo que Jesús era y de cómo eligió operar en el mundo, que no se ven de ninguna otra manera. Conviene empezar con un hecho que pocas veces se examina junto al silencio escritor de Jesús. Sócrates no escribió nada. Conocemos su pensamiento porque Platón lo escribió después, y los estudiosos debaten hasta hoy qué parte del Sócrates que conocemos es el Sócrates histórico y qué parte es Platón, usando a su maestro como portavoz. Buda enseñó durante 45 años sin redactar un solo documento, y sus palabras fueron preservadas en la memoria de sus monjes durante 4 siglos antes de ser puestas por escrito, con toda la distancia teológica que esos 4 siglos implican. Confucio no escribió el Analecto, que fue compilado por discípulos de sus discípulos a partir de lo que recordaban haber escuchado. Y Jesús de Nazaret no dejó ningún texto, ninguna carta, ningún tratado, ninguna colección de dichos escrita de su propia mano. El hombre cuya vida y enseñanza se convirtió en la base de la civilización occidental durante 2000 años, no nos dejó una sola línea escrita, salvo una. Y esa única excepción es, paradójicamente, la más misteriosa de toda su historia. Los 4 grandes maestros que transformaron la manera en que la humanidad piensa sobre la ética, la muerte y el sentido de la existencia, eligieron la voz sobre el texto. No creo que sea una coincidencia sin significado, aunque tampoco creo que haya una explicación sencilla para ella. Lo que sí creo es que en el caso de Jesús, específicamente, la pregunta de por qué no escribió no puede responderse con la simple apelación al contexto cultural de una sociedad oral, aunque ese contexto sea real y relevante. Para entender la situación de Jesús con la Escritura, hay que entender primero lo que la Escritura era y lo que no era en la Palestina del siglo I. La tasa de alfabetización en esa región y en esa época era, según los estudios más serios disponibles, inferior al 10% de la población total. Bart Ehrman, apoyándose en la investigación de Catherine Hetzer, en su estudio Literacy in Roman Palestine y en el trabajo de Meir Bar-Ilan sobre la alfabetización en la antigüedad judía, ha argumentado que en la Palestina rural del siglo I, leer y escribir era el privilegio de las élites urbanas, de los sacerdotes, de los escribas profesionales y de los comerciantes de cierto nivel. Jesús no era ninguna de esas cosas. Era hijo de un artesano de una aldea de 600 personas en una provincia periférica del Imperio Romano, y el mundo en que creció era fundamentalmente oral. Las escrituras llegaban a la gente a través de la lectura pública en la sinagoga cada sábado. El conocimiento se transmitía de maestro a discípulo a través de la voz, la repetición, la memorización y la conversación sostenida en el tiempo. Ahora bien, esta descripción del contexto conviene no simplificarla en exceso, porque hay una distinción crucial que los análisis sobre la alfabetización de Jesús, con frecuencia, no hacen con suficiente precisión. En el mundo antiguo, leer y escribir eran 2 habilidades separadas que se aprendían en etapas diferentes y que no necesariamente iban de la mano. Muchas personas sabían leer sin poder escribir con fluidez en el sentido compositivo, es decir, no solo trazar letras, sino producir un texto coherente, razonado y destinado a ser leído por otros.
El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, describe una escena en la sinagoga de Nazaret donde Jesús toma el rollo del profeta Isaías, lo abre, lee un pasaje y lo devuelve enrollado al ayudante, un detalle de familiaridad con el manejo físico de los textos que sugiere que efectivamente sabía leer. Lucas también describe al Jesús de 12 años en el templo de Jerusalén, sentado entre los maestros más importantes de su tiempo, escuchándolos y haciéndoles preguntas con una comprensión que asombraba a todos los presentes. Pero leer textos sagrados en la sinagoga y producir textos escritos originales son actividades de un orden completamente diferente, y de la segunda no hay en los 4 evangelios prácticamente ningún rastro. Prácticamente, digo, porque existe esa excepción. La única referencia en todos los evangelios a Jesús escribiendo algo está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Dice el texto que Jesús se inclinó y escribía con el dedo en la tierra, y luego, después de responder a los acusadores, volvió a inclinarse y escribía en la tierra de nuevo. 2 veces, en el único momento de todos los evangelios en que Jesús escribe algo, y el texto no dice qué escribió. Esa omisión ha generado más especulación académica y teológica por línea de texto que casi cualquier otro silencio del Nuevo Testamento, con los padres de la Iglesia proponiendo docenas de interpretaciones y los comentaristas modernos sin llegar a ningún consenso. Lo que me resulta más significativo de esa escena, sin embargo, no es el contenido de lo que escribió, sino la naturaleza del gesto mismo. No escribió en un rollo, ni dictó a un secretario, sino con el dedo en la tierra, en el material más efímero posible, en algo que desaparecería en cuanto alguien pasara caminando por encima o el viento moviera el polvo. La única escritura documentada de Jesús fue diseñada para no durar. Y esa observación cambia cómo se lee todo lo demás. La pregunta de si Jesús podría haber escrito, en el sentido técnico de saber hacerlo, no es tan sencilla como parece, y los estudiosos están genuinamente divididos. John Dominic Crossan, uno de los historiadores del Jesús histórico más influyentes del siglo XX, estimó que entre el 95 y el 97% de los judíos del siglo I eran analfabetos, lo que lo llevó a concluir que Jesús probablemente también lo era, aunque esa cifra ha sido cuestionada por otros como exagerada. Chris Keith, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de St. Mary's de Londres, dedicó un libro entero a esta pregunta, Jesus Literacy, Scribal Culture and the Teacher from Galilee, publicado en 2011, y su conclusión fue que Jesús probablemente tenía lo que Keith llama alfabetización funcional baja, suficiente para leer en la sinagoga, pero no suficiente para producir textos escritos elaborados. Sin embargo, lo que me ocupa más que esta pregunta técnica es otra. Suponiendo que pudiera escribir, aunque fuera de manera limitada, suponiendo que hubiera podido acceder a materiales de escritura y a alguien que lo ayudara con la redacción como hacían muchos de los que nos dejaron textos en el mundo antiguo, incluyendo al propio Pablo que dictaba sus cartas a amanuenses, ¿por qué no lo hizo? Existe una respuesta rápida que la mayoría de los comentaristas da y sigue adelante. Era una cultura oral, y la transmisión del conocimiento en el mundo judío del siglo I era fundamentalmente oral. Los rabinos enseñaban oralmente, los discípulos memorizaban oralmente, la Mishnah fue preservada en la memoria durante generaciones antes de ser puesta por escrito hacia el año 200 de nuestra era. Esa respuesta es verdadera, pero no es suficiente, porque en el mundo del siglo I ya existían precedentes de maestros religiosos que dejaban textos. Los esenios de Qumrán, la comunidad del desierto contemporánea de Jesús, dejaron los rollos del Mar Muerto con cientos de documentos escritos. Los fariseos, los escribas y los sacerdotes del templo producían textos. Pablo de Tarso escribió sus cartas con una fluidez retórica que todavía impresiona a los estudiosos de la literatura griega del período. Escribir era posible, otros lo hacían,
Y la pregunta de por qué Jesús no escribió no se responde únicamente apelando al contexto cultural. Conviene pensar en lo que Jesús sí dejó, en lugar de lo que no dejó, porque eso ilumina algo sobre la naturaleza de su elección. No dejó textos escritos, pero dejó palabras que sus discípulos memorizaron, preservaron y transmitieron con una fidelidad que los estudiosos del Nuevo Testamento han ido reconociendo cada vez más a medida que comprenden mejor cómo funcionaban las culturas orales del Mediterráneo del siglo I. Kenneth Bailey, investigador que pasó décadas estudiando las comunidades del Oriente Medio y sus tradiciones orales, desarrolló lo que llamó la tradición oral informal controlada. En las comunidades campesinas de esa región, tanto antiguas como modernas, los dichos y relatos importantes de las figuras comunitarias se preservan con un grado de fidelidad que las culturas escritas tienden a subestimar. No son palabras fijas que no pueden variar en una sílaba, pero tampoco son tradiciones fluidas que cambian libremente con cada generación. Son tradiciones estabilizadas por la comunidad misma, transmitidas con variaciones menores que preservan el núcleo intacto, y donde la propia comunidad funciona como mecanismo de corrección cuando alguien introduce cambios no autorizados. Si esa es la lente correcta para leer los evangelios, lo que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no es el intento de 4 personas de reconstruir de memoria algo que recordaban vagamente, sino la cristalización escrita de una tradición oral que había estado viva y funcionando en comunidades reales durante décadas antes de ser puesta por escrito. Y una tradición viva, curiosamente, es en muchos sentidos más difícil de falsificar que un texto, porque vive en la memoria de cientos de personas que se corrigen mutuamente. Existe un paralelo filosófico que encontré mientras preparaba este episodio y que me resultó más iluminador que cualquier argumento teológico. En el diálogo de Platón llamado Fedro, Sócrates presenta un argumento contra la escritura que todavía hoy resulta desconcertantemente moderno. Argumenta que la escritura es inferior a la conversación porque el texto no puede responder preguntas. Si le preguntas algo a un libro, el libro repite siempre lo mismo, no puede adaptarse a quien lo lee, no puede reconocer cuándo ha sido malentendido y corregir el malentendido, no puede estar presente de la manera en que un maestro puede estarlo. La conversación viva tiene algo que el texto no puede tener, la capacidad del maestro de ajustar, de añadir, de reconocer la confusión del discípulo y abordarla antes de que se vuelva un malentendido profundo. No estoy afirmando que Jesús leyó a Platón, ni que su decisión de no escribir fue motivada por argumentos filosóficos griegos, pero el paralelismo existe y resulta coherente con lo que conocemos de su método de enseñanza. Jesús enseñó con preguntas que no se explican solas, con parábolas que generan más interrogantes de los que resuelven, con un método que requería la presencia activa del interlocutor para funcionar. ¿Quién decís que soy yo? No es una pregunta retórica. Es una pregunta real que no puede responderse con el silencio de un texto y que solo puede responderse con la voz de alguien que está presente y ha pensado la respuesta. Quiero plantear algo que los textos no plantean, pero que resulta inevitable cuando uno se sienta a pensar en serio sobre esto. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera escrito? Si hubiera dejado un texto escrito de su puño y letra, ese texto habría sido con toda probabilidad el objeto más custodiado, más venerado y más debatido de toda la historia humana. Habría generado una industria de autentificación, de interpretación autorizada, de custodia institucional, y quien lo tuviera habría tenido una forma de poder que ninguna otra institución podría desafiar fácilmente. Cada traducción, cada copia, cada interpretación habría sido juzgada contra ese original. La iglesia que surgió después de la resurrección habría tenido una relación completamente diferente con su fundador. No una relación mediada por la memoria de los testigos y por la presencia del Espíritu Santo que describe el libro de los Hechos, sino una relación mediada por un artefacto, por un objeto, por la letra. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, escribe una frase que adquiere una dimensión específica
cuando se lee junto al hecho de que su maestro no dejó ninguna letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No estoy sugiriendo que Pablo estuviera pensando en este problema exacto cuando escribió eso, pero la distinción que hace entre la letra y el espíritu tiene un peso diferente cuando viene de alguien que sabía que el fundador de su fe no había dejado ninguna. El cuarto evangelio, el de Juan, termina con una observación que la mayoría de los lectores considera una hipérbole poética, pero que tiene una lógica completamente literal cuando se lee despacio. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es el cierre del evangelio más teológico de los cuatro, y elige cerrar no con una declaración doctrinal, sino con la admisión explícita de que lo que sobrevivió en texto es una fracción de lo que existió en realidad. Los evangelistas sabían que preservaban una selección, no la totalidad, y la totalidad no existía en ningún texto, porque Jesús no dejó ninguno. Lo que tenemos en los cuatro evangelios es el destilado de décadas de transmisión oral, lo que las comunidades consideraron suficientemente importante como para preservar cuando llegó el momento de poner la tradición por escrito. Un registro bruto, escrito de su puño y letra, habría reemplazado esa memoria viva con el texto del fundador. Habría convertido la interpretación en un problema de filología. Habría producido un evangelio único en lugar de cuatro perspectivas diferentes sobre el mismo conjunto de eventos. Lo que tenemos, en cambio, es un coro de voces, no una voz, y esa pluralidad solo fue posible porque Jesús no escribió. El Evangelio de Juan introduce a Jesús en su primer capítulo con la imagen que es quizás la más estudiada y debatida de todo el Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El logos en la filosofía griega era el principio racional que ordenaba el universo, la razón divina que sustentaba toda la realidad. Y cuando Juan usa esa palabra para introducir a Jesús, está eligiendo el término que sus lectores helenísticos reconocerían como el principio más alto de la realidad. Y ese principio, dice Juan, se hizo carne, se volvió persona, habitó entre nosotros. No se hizo texto, se hizo persona, y esa distinción entre la palabra como texto y la palabra como persona es la distinción más fundamental que los evangelios establecen sobre Jesús. La palabra de Dios no se manifestó como un libro, sino como una vida, como una presencia, como alguien que caminaba, comía, lloraba, tocaba a los enfermos y llamaba a las personas por su nombre, y esa manifestación habría sido completamente borrada si Jesús hubiera dejado un texto escrito que pudiera ser consultado en lugar de una presencia que debía ser buscada. Birger Gerhardsson, el estudioso sueco del Nuevo Testamento, desarrolló en los años 60 del siglo XX una comparación entre la transmisión de las palabras de Jesús y los métodos de transmisión de la Mishnah en el judaísmo rabínico. La Mishnah fue transmitida con una fidelidad extraordinaria durante generaciones, precisamente porque había métodos establecidos de memorización y repetición, que los estudiantes aplicaban desde niños, y si Jesús y sus discípulos operaban dentro de esa misma cultura de transmisión cuidadosa, como la evidencia sugiere, entonces las palabras que llegaron a los evangelistas no eran recuerdos vagos, sino tradiciones cuidadosamente preservadas. Los 35 a 70 años que transcurrieron entre la muerte de Jesús y la escritura de los evangelios no fueron un período de transmisión caótica e incontrolada, sino años en que las comunidades usaban activamente las palabras de Jesús en su predicación, en sus debates internos, en su adoración, y ese uso activo funcionaba como un mecanismo de control de calidad. Cuando alguien introducía una variación sustancial en un dicho conocido, otros miembros de la comunidad que habían escuchado la versión anterior la corregían. El hecho de que Jesús no escribiera no significó que sus palabras quedaran al azar,
sino que eligió un sistema de preservación diferente al texto, con sus propias fortalezas y sus propias vulnerabilidades, y que ese sistema funcionó con suficiente fidelidad como para que hoy podamos rastrear en los Evangelios un núcleo estable de material que probablemente proviene de Jesús mismo. Existe algo en la transmisión de las palabras de Jesús que los estudiosos del Nuevo Testamento han identificado como uno de los argumentos más sólidos para la autenticidad del material evangélico, y que tiene un nombre técnico: el criterio de dificultad. Cuando el texto preserva material que crea dificultades para la comunidad creyente que lo transmite, ese material probablemente es auténtico, porque nadie habría inventado algo que complica la narrativa que intenta construir. Aplicado al silencio escritor, el criterio funciona así. Si los primeros cristianos hubieran inventado libremente la tradición sobre Jesús, lo más natural habría sido inventar también un texto fundacional escrito por su mano, como hicieron prácticamente todas las grandes tradiciones religiosas del mundo. Todas tienen textos sagrados atribuidos directamente a su fundador o dictados por él. La Torá es atribuida a Moisés, el Corán es la palabra de Dios dictada a Mahoma. Incluso los evangelios gnósticos que florecieron en los siglos II y III se presentan frecuentemente como textos escritos o dictados por el propio Jesús. La tradición cristiana primitiva no inventó ningún texto de esa clase, y preservó 4 testimonios sobre Jesús escritos por otros, con todas las diferencias y tensiones que eso implica, sin reclamar que ninguno fuera de la mano del fundador. Esa honestidad estructural sobre la naturaleza de los evangelios es, desde la perspectiva del criterio de dificultad, un argumento a favor de su integridad histórica básica. La diferencia más importante entre Jesús y los otros 3 maestros que tampoco escribieron, la diferencia que los análisis comparativos suelen pasar por alto, no es teológica, sino funcional. Sócrates, Buda y Confucio enseñaban ideas, sistemas de pensamiento, métodos de razonamiento o de práctica espiritual que podían en principio ser transmitidos a través de un texto suficientemente bien escrito. Jesús hacía algo diferente. No solo enseñaba proposiciones que había que creer, sino que llamaba a personas a seguirlo, y esa distinción entre seguir un sistema y seguir a una persona es quizás la clave de por qué no escribió. Un sistema puede escribirse, una persona no puede escribirse. Lo que quedó en los evangelios no es el sistema de Jesús, sino el testimonio de personas que lo siguieron e intentaron transmitir, con toda la limitación que eso implica, no solo lo que dijo, sino cómo era. Su manera de tratar a los que todos los demás ignoraban, su reacción ante la hipocresía religiosa, su paciencia con los que no entendían, su firmeza en los momentos que lo requerían. Eso no puede narrarse en primera persona, solo puede narrarse en tercera, y Jesús, al no escribir, obligó a que fuera así. Termino con algo que no planeé incluir al empezar este episodio, pero que apareció mientras trabajaba con las fuentes y que no puedo dejar sin decir. Si uno busca las palabras más reproducidas, más citadas, más memorizadas de toda la historia humana, las que aparecen en más idiomas, en más casas, en más ceremonias, en más momentos de alegría y de dolor y de búsqueda de sentido, que cualquier otro texto en la historia de la Escritura, esas palabras son las de Jesús de Nazaret. Las palabras de alguien que nunca escribió, que confió su legado a la memoria de pescadores y recaudadores de impuestos, y mujeres que habían visto cosas que no sabían bien cómo describir, y cuyas palabras atravesaron 2000 años y decenas de traducciones, y siglos de debates teológicos, y permanecen hoy exactamente donde Él las dejó, en la boca de la gente, no en un rollo de pergamino guardado en un templo. Llevo años con esta paradoja y todavía no sé exactamente qué hacer con ella. Solo sé que vale la pena no resolverla demasiado rápido. Lo que los 4 evangelistas hicieron al escribir sus testimonios es algo que merece examinarse despacio, porque ilumina con exactitud por qué la ausencia de un texto fundacional de Jesús no es una carencia,
sino la condición que hizo posible lo que tenemos. Mateo escribía para una comunidad con raíces judías profundas que necesitaba entender a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y por eso su evangelio está estructurado alrededor de 5 discursos que replican conscientemente los 5 libros de Moisés. Marcos escribía con la urgencia de alguien que quería transmitir los hechos sin demasiada ornamentación, y el resultado es el más breve y el más narrativamente crudo de los 4. Lucas escribía para un público helenístico que necesitaba entender que el evangelio era para todos sin excepción, y por eso su evangelio tiene más mujeres, más extranjeros y más marginados que cualquiera de los otros 3. Juan escribía para una comunidad que ya conocía la historia y necesitaba sus implicaciones teológicas más profundas, y por eso empieza no con el nacimiento, sino con la eternidad anterior a toda creación. 4 perspectivas, 4 énfasis, 4 audiencias, un mismo fondo de material que cada evangelista seleccionó y organizó según lo que su comunidad necesitaba recibir. Esa riqueza plural solo fue posible porque Jesús no escribió un texto que pudiera funcionar como árbitro definitivo de todas las interpretaciones. La ausencia de ese árbitro, que en apariencia es una carencia, es en realidad lo que permitió que 4 voces diferentes describieran al mismo hombre desde 4 ángulos distintos, sin que ninguna de las 4 tuviera que silenciar a las demás. La historia de cómo esas 4 voces llegaron a existir también ilumina el silencio escritor de Jesús desde un ángulo diferente. Los 35 a 70 años que separaron la muerte de Jesús de la escritura de los evangelios no fueron un período de recuerdo pasivo, sino de uso activo. Las palabras de Jesús se usaban en la predicación pública, en los debates con las autoridades religiosas judías, en la catequesis de los nuevos convertidos, en la resolución de conflictos internos de las comunidades. Ese uso activo funcionaba como un sistema de verificación natural. Cuando alguien transmitía una versión de un dicho que se apartaba significativamente de lo que la comunidad había recibido, otros miembros que conocían la versión anterior la corregían. No era un sistema infalible, pero tampoco era el teléfono roto que algunos críticos del siglo XIX imaginaron para desacreditar los evangelios. Era el sistema que la misma cultura judía había desarrollado para preservar su tradición oral, con la fidelidad suficiente como para que la Mishnah, el código de ley oral judía, llegara relativamente intacta al momento de su codificación por escrito hacia el año 200 de nuestra era. El estudioso sueco Birger Gerhardsson, en su obra Memory and Manuscript, de los años 60 del siglo XX, fue el primero en desarrollar sistemáticamente esta comparación entre la transmisión de las palabras de Jesús y los métodos de transmisión rabínica, argumentando que si los discípulos de Jesús operaban dentro de la misma cultura de memorización cuidadosa que los discípulos de los rabinos, entonces las tradiciones que llegaron a los evangelistas tenían una fidelidad considerable. Kenneth Bailey, trabajando desde el terreno y no desde el escritorio académico, confirmó empíricamente en las comunidades rurales del Oriente Medio moderno que las tradiciones orales importantes se preservan con un núcleo estable a través de generaciones, con variaciones de superficie que no afectan el significado central. Cuando se comparan versiones paralelas del mismo dicho de Jesús en diferentes evangelios, lo que se encuentra no es el caos de tradiciones completamente divergentes, sino exactamente eso, variaciones menores alrededor de un núcleo reconocible, que es la firma específica de la tradición oral controlada y no la firma de la invención libre. Quiero detenerme en algo que los evangelios hacen de manera consistente y que adquiere un peso específico cuando se lee a la luz del silencio escritor de Jesús. Los 4 evangelistas describen la reacción de las personas que escuchaban a Jesús enseñar en términos que no se usan para describir la reacción a ningún otro maestro de su época. El Evangelio de Marcos, en el primer capítulo, registra la observación del público en la sinagoga de Cafarnaúm. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Los escribas, los maestros de la ley del siglo I, tenían una forma específica de enseñar. Citaban autoridades, decían que Rabí Hillel enseña que esto, o que la tradición de la casa de Shammai sostiene aquello, porque su autoridad derivaba de la cadena de transmisión en la que se inscribían y no de su propia voz. Jesús enseñaba diferente, y el Sermón del Monte está estructurado alrededor de una fórmula que aparece 6 veces y que no tiene paralelo en ningún maestro judío conocido del período. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. No la tradición enseña X, pero el rabí tal enseña Y, sino habéis oído esto, pero yo os digo otra cosa. Con un yo que afirma implícitamente que su propia voz es suficiente para contrastar con la tradición acumulada de siglos. Ningún escriba o fariseo habría hablado así, porque ninguno habría reclamado esa autoridad para sí mismo. Y esa autoridad que sus contemporáneos reconocían en su voz es exactamente lo que un texto escrito no habría podido sostener de la misma manera, porque la autoridad de un texto en el mundo antiguo derivaba de su antigüedad y del estatus institucional de su autor, y Jesús no tenía ni lo uno ni lo otro. Lo que tenía era presencia, y la presencia no puede escribirse. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe los primeros años de la comunidad cristiana después de la resurrección. Y lo que describe no es un grupo de personas que se reunieron a compilar un texto recibido de su maestro, sino un grupo de personas convencidas de que su maestro seguía activo a través de su espíritu, guiándolos y hablándoles. El capítulo 15 de los Hechos, que describe el concilio de Jerusalén donde la comunidad debatió si los gentiles convertidos debían circuncidarse y observar la ley de Moisés, contiene una fórmula en la carta que el concilio envió a las iglesias que ningún concilio posterior habría utilizado si hubiera tenido un texto del propio Jesús que citar. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No, el Maestro dijo tal cosa en su texto, ni está escrito en las palabras de Jesús, sino la autoridad atribuida a la acción conjunta del Espíritu y de la comunidad deliberante. Es exactamente el modelo de autoridad que solo tiene sentido en ausencia de un texto fundacional que pueda ser consultado directamente, y es coherente con la promesa que Jesús hizo a sus discípulos según el Evangelio de Juan, de que el Espíritu de la verdad los guiaría a toda la verdad. No un texto, una guía viva, una presencia continua que no puede quedar contenida en páginas. Termino donde empecé, con la paradoja que no termino de resolver, pero que no quiero resolver demasiado rápido, porque en su tensión está lo más interesante. Los 4 grandes maestros que más profundamente transformaron la manera en que la humanidad se entiende a sí misma, eligieron la voz sobre el texto, y los 4 tuvieron razón en el sentido de que su enseñanza sobrevivió y sigue viva. Pero solo uno de los 4 es conocido hoy por más de 2.000 millones de personas que lo consideran no solo un maestro, sino el centro de su propia identidad personal y espiritual. Y solo uno generó una tradición que atravesó continentes enteros, siglos de persecución y transformación cultural radical, y que sigue expandiéndose. Si uno busca las palabras más reproducidas, más citadas y más memorizadas de toda la historia humana, las que aparecen en más idiomas y en más momentos de la vida de las personas que cualquier otro texto existente, esas palabras son las de alguien que nunca escribió, que confió su legado a la memoria de personas ordinarias y que dejó a otros la tarea de convertir esa memoria en texto. El resultado es que sus palabras no viven en un archivo, sino en la boca de la gente. No en un manuscrito custodiado, sino en la conversación cotidiana de personas que a menudo no saben que están citando a Jesús cuando dicen lo que dicen. Llevo años pensando en eso y todavía no sé exactamente qué hacer con ello. Solo sé que es una de las cosas más extraordinarias de toda la historia humana y que merece más atención de la que habitualmente recibe. La comparación con Sócrates tiene una dimensión que los análisis filosóficos habituales no desarrollan completamente
y que resulta revelador para entender la elección de Jesús. Cuando Platón escribe el Fedro y pone en boca de Sócrates el argumento contra la escritura, está haciendo algo paradójico. Está escribiendo la crítica de la escritura, preservando con texto la desconfianza hacia el texto. Y el resultado de esa paradoja es que lo que conocemos de Sócrates está inevitablemente mediado por la mente de Platón, que era un filósofo de primer rango, por derecho propio, y que sin duda introdujo sus propias ideas en la boca del maestro. Los estudiosos del pensamiento socrático llevan siglos intentando separar lo que pertenece al Sócrates histórico de lo que pertenece al Platón que lo usó como portavoz, y la separación nunca es definitiva, porque no hay ningún texto del propio Sócrates que sirva de referencia. Con Jesús, la situación es diferente en un aspecto que pocas veces se señala. Los textos más antiguos que tenemos sobre él, las cartas de Pablo, fueron escritos entre 15 y 30 años después de su muerte, dentro de la memoria viva de personas que lo habían conocido o que conocían a personas que lo habían conocido. Pablo, en su primera carta a los Corintios, menciona que Jesús apareció a más de 500 personas después de la resurrección, y añade con una precisión que solo tiene sentido si está apelando a la posibilidad de verificación directa, de los cuales muchos viven aún. La mayoría de los testigos todavía vivía cuando Pablo escribió eso, lo que significa que el margen entre los eventos y su fijación por escrito es inconmensurablemente más corto en el caso de Jesús que en el caso de los otros 3 maestros que tampoco escribieron, y que la mediación entre la voz de Jesús y los textos que tenemos es mucho menor de lo que los análisis comparativos suelen reconocer. Existe otro aspecto de los evangelios que se ilumina de manera específica cuando se lee a la luz de esta pregunta, y que los estudiosos llaman el criterio de vergüenza o el criterio de dificultad. Cuando el texto preserva material que crea dificultades teológicas o narrativas para la comunidad que lo transmite, ese material probablemente es auténtico, porque nadie habría inventado algo que complica la historia que intenta construir. La escena de Getsemaní, donde Jesús suda como gotas de sangre y pide que la copa sea apartada, no es el tipo de material que una comunidad que intenta presentar a su fundador como el Hijo de Dios inventa voluntariamente. La negación de Pedro, registrada con incómoda precisión en los 4 evangelios, no es el tipo de historia que los seguidores de un movimiento introducen para realzar la imagen de su líder. El grito del abandono desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es exactamente el tipo de frase que una tradición inventada habría eliminado o suavizado. El hecho de que todos esos momentos incómodos estén en el texto, con una consistencia que atraviesa fuentes independientes, es un argumento a favor de que provienen de la transmisión de recuerdos reales y no de la fabricación de una imagen ideal. Y lo que permite que esos momentos incómodos sobrevivieran en la transmisión es precisamente la ausencia de un texto del propio Jesús que pudiera ser evitado para eliminarlos. La tradición oral viva, con todas sus personas que recordaban lo que habían visto, preservó lo incómodo junto con lo edificante, porque ambos formaban parte de lo que había ocurrido. Quiero añadir una reflexión final sobre lo que el silencio escritor de Jesús revela sobre la naturaleza de lo que intentaba hacer, porque creo que es la observación más importante de todo este recorrido. El ministerio de Jesús, cuando se examina con atención, tiene una característica que lo distingue de todos los demás maestros religiosos de la antigüedad. Está completamente orientado al encuentro individual. Cada parábola responde a una situación concreta y a un interlocutor específico. Cada sanación ocurre en respuesta a una necesidad inmediata de una persona real. Cada conversación registrada en los evangelios está adaptada a quien Jesús tiene delante. La conversación con la mujer samaritana junto al pozo es completamente diferente a la conversación con Nicodemo, que es completamente diferente a la conversación con el joven rico, que es completamente diferente a la conversación con Pilato. Esa adaptabilidad al momento presente y a la persona concreta es exactamente lo que la Escritura,
por su naturaleza fija, no puede tener. Un texto dice lo mismo a todos los lectores independientemente de quiénes son y de lo que necesitan en ese momento específico de sus vidas. La voz de Jesús, según lo que los evangelios preservan, hacía exactamente lo contrario. Llegaba a cada persona en el punto preciso donde esa persona estaba, sin el filtro de una formulación general que hubiera sido escrita pensando en todos. La pregunta, ¿quién decís que soy yo?, que Jesús dirigió a sus discípulos en Cesarea de Filipo, no es una pregunta que se escribe en un texto para ser respondida por cualquier lector en cualquier siglo. Es una pregunta que se hace en persona, mirando a alguien a los ojos, esperando una respuesta que venga de adentro y no de una fórmula aprendida. Que esa pregunta haya sobrevivido 2000 años y siga funcionando exactamente igual que cuando fue formulada por primera vez es, quizás, la evidencia más elocuente de que Jesús tenía razón al elegir el encuentro sobre el texto. Un último detalle que conviene añadir tiene que ver con el momento en que los evangelios fueron escritos y con lo que ese momento dice sobre la confianza que las comunidades tenían en la tradición oral que estaban poniendo por escrito. El Evangelio de Marcos fue probablemente escrito hacia el año 65 de nuestra era, cuando la primera generación de testigos directos estaba envejeciendo y empezaba a morir. Y hay un sentido en que los evangelios son la respuesta de las comunidades a esa crisis. La necesidad de fijar por escrito lo que había vivido en la memoria de personas que ya no estarían para siempre. Pero nótese que el impulso para escribir vino no de la inseguridad sobre la tradición oral, sino de la certeza de que lo que esa tradición contenía era demasiado valioso para arriesgarse a perderlo con la muerte de los testigos. Los evangelistas no escribieron porque dudaran de la tradición, escribieron porque confiaban en ella y querían asegurarse de que sobreviviera a las personas que la habían llevado viva en su memoria. Esa distinción entre escribir desde la confianza y escribir desde la duda es la que separa los 4 evangelios de los evangelios apócrifos que proliferaron en los siglos II y III. Los apócrifos escribieron para llenar los vacíos que la tradición no había preservado, para inventar la infancia de Jesús, para crear textos que parecieran del propio Jesús, para responder preguntas que la memoria de los testigos no respondía, porque los testigos no habían considerado necesario preservar esas respuestas. Los 4 evangelios canónicos escribieron lo que la tradición había preservado, con sus vacíos, con sus tensiones, con sus momentos incómodos, sin intentar completar lo que estaba incompleto. Y esa aceptación del vacío, esa negativa a inventar lo que no se sabía, es uno de los argumentos más sólidos para su integridad como documentos históricos. La pregunta con la que empecé sigue abierta, como debe estar. ¿Por qué Jesús no escribió nada? No tiene una respuesta única que lo explique todo. Y cualquier explicación que pretenda ser definitiva probablemente está perdiendo algo. Lo que sí puedo decir después de este recorrido es que el silencio escritor de Jesús no fue una limitación, sino una elección coherente con la naturaleza de lo que intentaba hacer. Que esa elección tuvo consecuencias que determinaron la forma que tomó el cristianismo durante 2000 años, y que el resultado de esa elección, 4 evangelios escritos por otros que describen al mismo hombre desde 4 ángulos distintos, es infinitamente más rico que lo que un texto único del propio Jesús podría haber producido. Las palabras de alguien que nunca escribió son hoy las más difundidas de la historia de la humanidad. Esa paradoja sigue siendo, para quien esté dispuesto a sentarse con ella, una de las más extraordinarias de todo el registro humano. Existe un aspecto de los textos del Nuevo Testamento que raramente se menciona en las discusiones sobre el silencio escritor de Jesús, pero que tiene una relevancia directa para entender por qué la tradición oral que él eligió como vehículo de transmisión funcionó con la eficacia que funcionó. En el mundo del siglo I, el honor y la vergüenza eran los valores sociales más fundamentales de la cultura mediterránea, más importantes que cualquier otro principio organizador de la vida comunitaria. Transmitir incorrectamente las palabras de un maestro respetado
Era una cuestión de honor personal para quien las transmitía. Hacerlo mal era vergonzoso, y esa vergüenza potencial funcionaba como incentivo poderoso para la precisión. Los discípulos de Jesús no transmitían sus palabras en el vacío de la memoria individual, sino en el contexto de comunidades donde otros que también habían escuchado podían corregirlos públicamente si se apartaban del original. La corrección pública en una cultura de honor era una humillación real, no una incomodidad abstracta, y esa amenaza de corrección mantenía la transmisión dentro de límites que los investigadores modernos de la cultura oral mediterránea han documentado empíricamente. No es un argumento teológico sobre la inspiración divina de los textos. Es un argumento sociológico sobre los mecanismos de control que la cultura del siglo I proporcionaba para la transmisión oral, y que Jesús, al elegir la oralidad sobre la escritura, estaba aprovechando de manera completamente coherente con el mundo en que vivía. La pregunta de si Jesús tenía conciencia de estar haciendo historia, de que sus palabras sobrevivirían 2000 años y llegarían a personas en culturas que él no podía imaginar, es una pregunta que los evangelios no responden directamente, pero que tampoco evitan por completo. Hay momentos en los evangelios donde Jesús habla de sus palabras con una permanencia que resulta llamativa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice en el capítulo 24 de Mateo. Pero incluso en esa frase de permanencia radical, la referencia es a las palabras, no a un texto, a lo que se dice, no a lo que se escribe. Como si la distinción entre la voz y el texto fuera consistente hasta en los momentos en que Jesús habla de la durabilidad de su propio mensaje. Lo que sobreviviría, según esa promesa, no serían papiros ni pergaminos sino palabras, que es exactamente lo que sobrevivió. Palabras preservadas primero en la memoria de personas y luego, cuando esas personas envejecieron, en los textos que otros escribieron para que las palabras no murieran con ellas.